Vamos a abocarnos ahora sí a continuar con nuestra serie de estudio. En este caso estamos en las semanas de Adviento y llegando a nuestra tercera semana vamos a abordar el tema en cuestión, que el título de nuestro sermón en esta mañana será Jesús nos da gozo. Cuando usted se pregunta o se plantea qué significa el gozo o qué implicancia tiene el abordar un concepto como el gozo, bueno, en primera instancia necesitamos una definición técnica para poder acercarnos al concepto, y la Real Academia Española dice que el gozo se define como un sentimiento de complacencia, de alegría o de satisfacción que puede experimentar una persona o un grupo de personas en un momento determinado. Y cuando usted piensa en eventos de este tipo que han traído esta sensación, este sentimiento de complacencia, seguramente usted puede enumerar mucho a lo largo de su vida. Pero históricamente hay algunos sucesos que tuvieron un alcance, ¿sí?, una magnitud, que representaron momentos de gozo, de júbilo, de alegría para una gran cantidad de personas. En 1869, si podemos poner en pantalla nuestra primera foto del mapa, usted va a encontrar en 1869 se produce la apertura de lo que se denomina el Canal de Suez, ¿sí? Este canal permitía que por medio marítimo se pudiese llegar hacia Egipto, y esto trajo, si podemos poner la segunda fotografía, que se aumentara ese tráfico marítimo, y con esto beneficios muy grandes desde lo económico, desde lo institucional para el país, y sobre todo trajo una gran cantidad de científicos y arqueólogos que deseaban desentrañar todos los misterios que traía Egipto y todo lo que venía en torno a la historia de los faraones y la cultura faraónica y las momias y las pirámides. Si podemos poner la tercera imagen, esto fue representado en un cuadro, ¿sí?, por un momento, un hecho que para Egipto representa un día de mucho júbilo, de alegría, de gozo, porque la nación se abría de pronto y Europa podía llegar de una manera mucho más veloz y con mayores recursos. Pero así como tuvo este impacto de un gozo en ese momento y de alegría, también trajo consecuencias bastante negativas. Al abrir el país de esa forma, se empieza a producir tráfico ilegal de lo que son elementos arqueológicos, se vandalizan muchas tumbas, se vandalizan pirámides, y así se hizo mucho más fácil el acceso de lo que era en el pasado. Entonces usted dirá, bueno, ¿fue un momento de gozo y de júbilo y que representó gran alegría para la nación? Sí, pero inmediatamente sufrieron consecuencias negativas. Ahora, el gozo que Jesús trae a su vida y a la mía no es de esta forma. El gozo que Dios trae para con usted y para conmigo, dice la palabra que es un gozo permanente que se sostiene en el tiempo, independientemente de las circunstancias que usted y yo vivimos. Por eso, para abordar nuestro sermón, quiero que usted me acompañe a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 39, y daremos lectura a los versículos que hemos de analizar mientras desarrollamos nuestro sermón. Lucas capítulo 1 versículo 39 dice la palabra de Dios: a los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, recordemos Juan el Bautista. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque el Señor te ha dicho, lo que te ha dicho se cumplirá. Entonces María, verso 46, dijo: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre.
De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y, cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María entonces se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Nos encontramos aquí en la lectura con el encuentro de estas 2 mujeres que portaban 2 niños de una concepción milagrosa. El primero, Juan el Bautista, ¿sí? Porque los padres de Juan se encontraban en una avanzada edad, sumado a la esterilidad de su madre, y sin embargo se le presenta el ángel y le dice: tú vas a tener un niño, vas a concebir, y ese niño será Juan el que prepare el camino para la llegada del Señor Jesús. Este anunciará antes de Jesús para que cuando Jesús llegue a cumplir su testimonio, el terreno ya esté preparado. Y a su vez tenemos a María, también otro nacimiento, otra concepción milagrosa, donde no interviene varón, sino que el Espíritu Santo está en el proceso de la concepción de Jesús. Y ambos niños, Juan y Jesús, tendrán un rol fundamental en lo que representa la historia del cristianismo. Y estas 2 mujeres se encuentran, se produce el evento y nos encontramos con una situación de júbilo, de gozo y de algarabía que no tiene precedente. Ahora, usted tiene su boletín y vamos a abordar nuestro tema de estudio, y nuestra primera enseñanza en esta mañana, ¿sí?, para que usted pueda notar, es: Jesús nos da gozo porque Dios te encuentra en tu estado de humildad. Dios te encuentra en tu estado de humildad. Dice Lucas capítulo 1 verso 46: entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. ¿Sabe? María era una adolescente de 13, 14 años que vivía en una ciudad insignificante, que tenía una vida que para sus ojos y para los míos sería la de una adolescente insignificante, y sin embargo esta mujer es visitada por el ángel, va a ser elegida para engendrar al Hijo de Dios, y en su declaración ella dice: bendito sea el Señor que se ha fijado en esta su sierva humilde. ¿Sabe? Vivimos en tiempos en donde la humildad, y sobre todo ese estado de humillación, no es lo que el mundo busca. Constantemente nos encontramos en competencias para ver quién es el mejor deportista de todos los tiempos. ¿Quién es el mejor deportista? Y aunque sean deportes diferentes, hay que buscar una manera de medir quién ha sido el que más títulos ha tenido, quién ha sido el que más puntos o goles, o no sé, el deporte que usted siga, ha marcado, y quién es el más grande de todos los tiempos, comparando las generaciones pasadas, presentes, futuros. Hay una búsqueda constante por saber quién es el mejor. ¿Sabe? María, contrario a todo lo que el mundo piensa, está diciendo: bendito sea el Señor porque se ha dignado a fijarse en esta su humilde sierva. Ella entiende que su posición es la de aquel que no tiene nada. María se entiende que su posición delante de Dios no es el que se acerca diciendo: bueno, yo me acerco al Señor pero tengo A, B o C. Ella dice: me acerco al Señor, o el Señor se ha acercado a mí y no tengo nada. Gramaticalmente es muy similar a la expresión que va a hacer Ana, ¿sí?, la madre de Samuel, en 1 Samuel capítulo 1 versículo 11, cuando ella se derrama delante del Señor, dice la palabra de Dios: entonces hizo este voto, Ana: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo, Aarón, yo te entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Tanto Ana como María llegan al Señor diciendo: Señor, no tengo nada. Ahora, muchas veces esa no es nuestra postura cuando vamos delante del Señor. Vamos delante de Dios y decimos: Señor, hace 30 años que te sirvo. Señor, hace 15 años que soy el pastor de los jóvenes. Señor, hace más de 20 años que soy el pastor líder de alabanza.
Señor, hace más de 10 años que te estoy sirviendo en los equipos de hospitalidad, parking, lo que usted quiera. Y pareciera que hemos acumulado algún tipo de título, ¿sí?, o de nivel dentro de la iglesia. Y cuando vamos al Señor le decimos, mira Señor, aquí viene tu siervo a hablarte. Esta no es la postura de María. María se denomina a sí misma, como lo hace Ana, como una humilde sierva. ¿Sabe? La manera en la cual usted y yo experimentamos el gozo de parte de Dios es porque Él nos ha encontrado en esa posición absoluta de insuficiencia y de necesidad. Nada de lo que usted tiene, nada de lo que usted hace, nada de lo que usted conoce, nada de lo que usted puede brindar tiene valor delante de Dios. Sino que en su condición y en mi condición, usted y yo, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice Pablo, en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y en sus pecados. Esa es la correcta posición en la cual usted y yo debemos seguir a Cristo. Reconociendo que aunque tengamos posesiones, aunque tenga conocimiento, aunque tenga una posición privilegiada, aunque el Señor le haya usado por años en la iglesia, usted en el pasado sin Cristo estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Sabe? María lleva al Hijo de Dios en su vientre. Y ella no dice, bendito el Dios que me eligió por ser una mujer pura y apartada y separada y especial, con formación y con capacidad. Ella dice que se ha fijado en esta humilde sierva. ¿Cuántos de nosotros llevamos años luchando con el sentimiento de que tenemos que ser algo para que Dios ponga sus ojos en nosotros? No es así. El gozo que Dios da es porque Él nos ha encontrado en nuestra absoluta necesidad. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de sus capacidades. Somos nosotros que en nuestra humilde condición de insuficiencia y desesperación necesitamos de manera absoluta a Cristo Jesús en la vida. Deberían ser las palabras de María, las suyas y las mías. Dios te encuentra en tu estado de humildad. Quizás llevas años batallando por ganar un estado en particular. Quizás llevas años peleando y luchando para ascender, como quien dice. Déjame decirte algo, el gozo que viene de parte de Dios es permanente porque Él nos ha encontrado en nuestra más absoluta necesidad. Pero debo avanzar. Y así como en nuestra primera enseñanza decimos el Señor nos encuentra en nuestro estado de humildad, nuestra segunda enseñanza de la mañana, ¿sí?, Jesús nos da gozo porque Dios mantiene todas sus promesas. Dice Lucas capítulo 1 verso 44 y dice Elizabeth, te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, le dice a María, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Juan, dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. ¿Cuántos de nosotros vivimos la vida creyendo que las promesas de Dios son para los demás? ¿Cuántos de nosotros transitamos la vida, nos sentamos aquí cada domingo, participamos de algún servicio, estamos involucrados en algún lugar, pero internamente decimos, las promesas de Dios en mi vida no se cumplen? Con mis hijos, en el matrimonio, en el trabajo, en mi diario andar, pareciera que se cumplen en alguien más. Elizabeth escucha a María y su saludo y lo que ve a la reacción de Juan dentro de su panza, es que lo que el Señor prometió con antelación, que nacería primero Juan para preparar el camino y luego que nacería Cristo Jesús para venir y traer luz a un mundo en oscuridad, estaba cumpliéndose. A pesar de que habían pasado muchos años, más de 400, y de que había habido un camino en Israel muy diferente a lo que Dios quería, Dios estaba cumpliendo lo que había prometido para la nación, diciendo que Cristo Jesús vendría al mundo y Él traería libertad.
¿Cuántos de nosotros pasamos la vida añorando ver las promesas de Dios y pareciera que se cumplen en todos los demás menos en nosotros? Ahora, ¿por qué sucede que no vemos las promesas de Dios? ¿Por qué no experimentamos las promesas de Dios? Elizabeth le dice a María, verso 46, dichosa tú que has, ¿qué cosa? Creído. Créale al Señor que lo que Él ha dicho se cumplirá. Créale que así como Jesucristo fue prometido y vino a la tierra y murió por los pecados y resucitó al tercer día y venció a la muerte, así como cumplió eso, va a cumplir lo que ha prometido para su vida y para con la mía. No servimos a un Dios y no vivimos para un Dios que es simplemente de ideas en el aire. Créale que el Señor tiene poder para transformar la vida. Así como Jesucristo vino al mundo y se cumplió lo que Él había prometido, Él tiene poder para cumplir las promesas que nos ha dicho. En su matrimonio, con los hijos, en su trabajo, en la iglesia del Señor. Pero créale. Vivimos la vida dudando, ¿será que sí? ¿Será que no? Bueno, sí, cumple sus promesas, pero lo hace en este hermano, lo hace en esta familia, lo hace en el otro. Elizabeth escucha la voz de María en su saludo y ve de manera real el cumplimiento de la promesa del Señor. Amada iglesia, necesitamos entender que si no creemos, si no somos capaces de creerle al Señor, el cristianismo que vivimos es completamente vacío. Nos hemos aferrado a formas, a maneras, a liturgias, pero si usted no le cree al Señor, ¿a qué se aferra? Si usted hace años lleva una vida matrimonial que no es lo que corresponde, créale al Señor que Él tiene poder para transformar eso. Si los hijos han empezado a caminar en caminos escabrosos, que no es lo que queríamos, créale al Señor, interceda por ellos en oración. Pero necesitamos en primera instancia creerle al Señor. Y usted dirá, bueno, pastor, estoy aquí el domingo, vengo los miércoles al Instituto Bíblico, sirvo, eso está muy bien lo que hace, pero eso es lo que usted hace, creerle al Señor, es otra cosa, completamente diferente. Usted puede vivir una vida litúrgica perfecta y no creerle a Cristo. Pero experimentar las promesas, lo que Él ha dicho que se hará, tiene que ver con creer que tiene poder para hacerlo. Dice Josué capítulo 21 versículo 45, y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió. ¿Cómo termina el verso? Al pie de la letra. Nada de lo que Jehová ha prometido para Israel y para su iglesia va a dejar de cumplirse, sino que tendrá lugar, dice, al pie de la letra. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1 versículo 20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para gloria de Dios. Créale, el Señor cumple su promesa. Tercera enseñanza en esta mañana. Jesús nos da gozo, y aprovechamos para anotar, porque la misericordia de Dios es para tus hijos. Lucas capítulo 1 versículo 54 dice la palabra de Dios, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo sus promesas a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. La misericordia de Dios es para tus hijos. Amada familia espiritual, queridos padres, queridas madres que están en este lugar, no cesen de interceder por sus hijos. No mengüen en el esfuerzo denodado que hacen de manera cotidiana, batallando
por la vida espiritual de sus hijos. Sean pequeños, sean adolescentes, sean ya mayores, no los tengan cerca, estén a kilómetros o millas de distancia. No cesen de interceder por la vida espiritual de sus hijos, porque la misericordia del Señor no acaba en ustedes y nada más, sino que se extiende, dice la palabra, de generación en generación. No hay un límite en ustedes para que la misericordia del Señor encuentre un freno, sino que alcanza a nuestros hijos. Dice el Salmo 103, versículo 17, pero el amor del Señor, ¿ve cómo empieza? Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. Amadas familias aquí presentes, no cesen de interceder y batallar por la vida espiritual de sus hijos. Y permítanme hacer un paréntesis para hablarle a los caballeros en la sala. Queridos padres, ustedes son los pastores en su hogar. Ustedes son la guía espiritual que Dios ha provisto para esa familia. Ustedes tienen la responsabilidad de velar por la vida espiritual de sus esposas y de sus hijos. No cedan esa posición. Ejerzan el liderazgo espiritual que demanda en sus hogares y crean que la misericordia del Señor se extenderá para con sus pequeños. Así tengan 40 años, seguirán siendo sus pequeños. A veces hablo por teléfono con mi madre, aún hoy a mis 40 años, y me pregunta las mismas cosas que yo le pregunto a mi hijo que tiene 9. Y le digo, mamá, soy un hombre adulto, tú serás siempre mi pequeño. No cese de interceder por sus hijos. Estén donde estén. Hayan caído donde hayan caído. Padres, varones presentes en esta sala, ejerzan su liderazgo espiritual intercediendo por la vida de ellos, porque la misericordia del Señor no termina en ustedes. Aunque hayan pasado las cosas que hayan pasado, se extiende a nuestros hijos. Solamente tenemos que creerle. Ejerza su liderazgo espiritual para que el amor que un día a usted le alcanzó, alcance en la fidelidad del Señor a sus hijos. Cuarta enseñanza en esta mañana. Jesús nos da gozo porque recibes a Jesús como Salvador y Señor. Dice Lucas capítulo 1, versículo 39. A los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto?, dice Elizabeth, que la madre de mi Señor venga a verme. Saben, Elizabeth en su declaración y su pregunta reconoce la posición de Cristo. No es el infante, no es el que va a nacer, no es el pequeño, no es aquel que ha sido concebido. La madre, dice Elizabeth, de mi Señor. Esa palabra que va a usar ella ahí tiene una connotación muy especial porque coloca a la persona, o en este caso a Cristo, bajo ese título de Señor y de su señoría, en una posición de autoridad donde nada ni nadie está por encima de. Elizabeth está diciendo: ¿cómo es esto que aquel que no tiene nada por encima ha venido a verme? Elizabeth declara de que su vida está atada, depende bajo la guía y autoridad del Señor que nada tiene por encima, Cristo Jesús. Este reconocimiento que hace ella frente a ver al niño, no lo ve, pero al ver a María, la madre, y a que su niño salte de alegría y a que el Espíritu Santo llegue y la tome a ella, es la declaración de autoridad del que Cristo Jesús gobierna su vida. Ahora, nosotros deberíamos, si un día fuimos rescatados
si un día la luz se hizo en nuestro corazón, si un día entendimos que en nuestros pecados estábamos condenados a una muerte eterna y Cristo nos ha salvado, deberíamos vivir cada día que tenemos en el trabajo, en la familia, en la iglesia, reconociendo que nuestra vida tiene un Señor y no somos nosotros. Nuestra vida tiene un gobierno y no somos nosotros, sino que es Cristo Jesús el que ejerce ese gobierno. El apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 10, versículo 8, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Amada iglesia, si tú has reconocido a Cristo Jesús como Señor y has confesado tus pecados, Él te ha salvado, te ha rescatado y tu vida ha pasado de muerte a vida eterna. Y debería ser la misma postura de Elizabeth, de entender que cada día que transitamos en esta tierra, el tiempo que Él lo permita, lo hacemos bajo la sujeción de aquel que es nuestro Señor y Salvador.